Bien, chicos, la idea del encuentro de hoy es hacer una aproximación, habiendo visto en la clase en el encuentro anterior lo básico acerca de la creación de bases de datos, bueno, poder hacer ahora la creación de una tabla muy, muy sencilla y hacer una introducción a lo que son las 4 operaciones básicas que vamos a necesitar implementar en una tabla que, digamos, tiene asociadas transacciones en una base de datos relacional, ¿sí? Entonces, bueno, justo ayer nos pasaron también esta noticia de, digamos, ya saben, Intel va a colocar acá, no sé si son oficinas o son, digamos, fábricas o sectores, pero bueno, uno de los datos que se solicitan es, bueno, conocimientos en SQL. El otro día, bueno, surgió esta inquietud de por qué tenemos que aprender la sintaxis del lenguaje SQL, ¿sí? Bueno, ya saben, prácticamente todo lo que existe en el planeta está soportado en bases de datos relacionales. No es ahora el último, digamos, la única tecnología de persistencia de datos. Hay otras que son muy adecuadas para situaciones particulares, pero bueno, todavía no tienen ni por asomo la importancia o la cobertura de las bases de datos relacionales, ¿sí? De todas formas, bueno, yo voy a preparar, espero preparar un material a futuro para poder hablar sobre las bases de datos no relacionales, las que tienen que ver con lo que se denomina no SQL. Así de drástica, digamos, es la diferenciación que se hace. Pero bueno, mientras tanto vamos a aprender esto que se va a usar, se usa hace más de 40 años y se usará de aquí a la eternidad, ¿sí? Nunca va a pasar de moda, es como una parte esencial de la informática. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver cuáles son las 4 operaciones básicas sobre una tabla a través de los comandos o de las sentencias SQL. Bien, entonces, ya habíamos visto cómo crear una base de datos. Vamos a hacerlo nuevamente. Recordemos, cuando en algún momento necesitamos, digamos, volver a la página de inicio o de origen, hacemos clic acá en esta casita, que es el... Si tenemos algún inconveniente con lo que se denomina el cliente de consola de MySQL, recuerden, acá pueden poner Windows R, ponen CMD y aceptar. Entonces, si necesitamos o queremos conectarnos a través de la consola, acá ponemos MySQL, que es el cliente, en modo consola, -u, que es la banderita, o el pasaje del parámetro con el nombre de usuario, espacio, -p, en este caso no tiene password, y ya entramos en MySQL a través del cliente de consola. Si aquí ponemos, por ejemplo, show data bases, ya lo habíamos visto, y punto y coma, nos aparecen las bases de datos que tenemos en nuestro motor, en nuestro gestor, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, ahora clic en bases de datos, y vamos a donde dice crear base de datos, y bueno, hay que llenar esa caja de texto. Nosotros le vamos a colocar aquí db prueba a nuestra base de datos, o sea, vamos a hacer que el prefijo de la base de datos sea justamente la D y la B larga. No vamos a poner espacios en blanco, ni guión alto, ni guión bajo. Vamos a poner simplemente el prefijo, db prueba. Y después hacemos clic en crear. Entonces, si la base de datos efectivamente es creada correctamente, además vamos a poder utilizarla. Si queremos asegurarnos haciendo clic en el nombre de la base de datos que va a aparecer en el panel de la izquierda, bueno, hacemos clic. Si queremos cotejar esto con nuestro cliente en modo consola, con las flechas arriba y abajo tenemos memoria de los comandos anteriores, entonces ponemos flecha hacia arriba para no escribir el comando de nuevo, show data bases, y ahí aparece el nombre de la base de datos DB prueba. Ahora, si nosotros hacemos en el panel de la izquierda, en el cliente visual, clic en la base de datos, ya está seleccionada. ¿Cuál es el equivalente para utilizar una base de datos en consola? Bueno, tenemos que poner use, espacio, y el nombre de la base de datos, use dbprueba, punto y coma, y ya tenemos la base de datos seleccionada. Vamos a ver que ahora no hay ninguna tabla, porque lo que se creó recién es solamente la base de datos vacía. De hecho, si en consola ponemos acá show tables, yo a veces les digo así en forma grosera, literal, tal cual se escribe
del inglés, pero bueno, es el show tables, o como se diga. Entonces ahí nos da un set vacío, un conjunto vacío, porque no hay tablas todavía, ¿sí? Habíamos visto, recuerdan chicos, la idea de lo que era una clave, un campo clave, era una columna o una colección de columnas que tenían como característica que sus valores no podían repetirse en ninguna fila, o dicho de otra forma, que es lo mismo. Todas las filas tenían para sus campos claves valores únicos. Cuando podíamos identificar qué columnas por separado o combinadas tenían esa característica, se denominaban claves candidatas. Y de todas las claves candidatas teníamos que elegir una que actúe como lo que se denomina clave primaria. Nosotros vamos a elegir diseñar siempre cualquier tabla, ya sea una tabla de datos o bien una llamada tabla de relación, que es una tabla que vincula información de otras tablas cercanas, siempre con una primera columna que la vamos a diseñar explícitamente, que se va a llamar ID y que va a actuar como clave primaria. Bueno, en nuestro caso, vamos a volver a repetir este ejemplo, vamos a poner una tabla de países, algo sencillo. Vamos a hacer un prefijo para cada tabla y generalmente va a aparecer en plural. Entonces vamos a poner, por ejemplo, TBL, una abreviatura de la tabla, países. Aquí no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, ya que todo lo que tiene que ver con, a ver si se escucha mejor ahí, todo lo que tiene que ver con el manejo de bases de datos en cuanto a sus palabras clave está basado en la sintaxis del lenguaje Pascal. Y en Pascal no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acá dos columnas. Vamos a tener en nuestros diseños de bases de datos, al tener que extraer las listas de valores, recuerdan que de la clase anterior habíamos identificado listas de valores y teníamos que representar cada lista de valores en su propia tabla. Bueno, ahora lo vamos a comenzar a refrescar a eso. Recuerdan esa idea, ¿verdad chicos? ¿Se acuerdan que habíamos visto la idea de lo que era identificadas listas de valores? Vamos a intentar retomar esto. Bueno, cierro acá esta pestaña. Ya saben que, bueno, es importante. Siempre va a estar vigente el tener que trabajar de una u otra forma con bases de datos relacionales. Entonces, bueno, tengamos eso presente siempre, ¿sí? Las razones por las cuales teníamos que aprender la sintaxis eran dos. Bueno, en primer lugar, porque, bueno, SQL es universal en el sentido de que al implementar un estándar, al implementar una especificación, cuando en la práctica escribimos código SQL para un motor en particular, indirectamente estamos aprendiéndolos a todos. La otra razón era ¿cuál? A ver si se escucha ahí, acá. La otra razón era, además de que sea un lenguaje universal, vamos a poner acá, era que nosotros vamos a ver, cuando nos conectemos desde PHP hacia MySQL, varias alternativas de cómo crear sentencias de SQL válidas. Entonces, vamos a necesitar conocer SQL, ¿para qué? Bueno, para poder construir las llamadas sentencias SQL embebidas en código. ¿Sí? Vamos a poner acá sentencias SQL embebidas en, bueno, código de programación. Entonces vamos a tener que combinar palabras clave de SQL con valores, especialmente valores que van a ser obtenidos de los contenidos de los controles gráficos, de los formularios. También vamos a tener que ver luego el camino inverso, es decir, cómo extraer datos de la tabla y llevar los datos de una tabla física hacia la interfaz de usuario. Entonces son los dos caminos en los que van a viajar los datos, desde el mundo de la programación al de la base de datos, y después desde las bases de datos hacia las interfaces que vamos a programar. Bueno, en este caso, esta tabla va a tener dos columnas nada más. Entonces vamos a poner acá número de columnas 2, ponemos continuar. Con respecto a la primera columna física de cualquier tabla, vamos a darle como nombre ID, la I y la D. No vamos a
trabajar con este estilo que a veces sugieren los libros, que es ID-cliente, ID-socio, ID-paciente, etc. El ID se va a llamar simplemente y a secas ID. Después, ¿qué tenemos que configurar? Bueno, vamos a elegir que el índice sea primario. Vamos a poner continuar. Y acá donde dice A-I, chequear para que esta clave primaria sea autoincremental. Y no vamos a tocar nada más con respecto a la primera columna física. La segunda, que tiene que ver con el nombre del país, bueno, le vamos a denominar país y vamos a decir que sea del tipo, por ejemplo, varchar 50. Este varchar básicamente es, ¿qué cosa? El equivalente de lo que en el mundo de la programación son las cadenas, o sea, los strings, ¿sí? Bueno, cuando, por ejemplo, hace mucho tiempo, la capacidad de las máquinas, tanto de procesamiento como de memoria y de almacenamiento, era muy baja con respecto, bueno, o comparado con lo que pasó años después, había que ser muy cuidadosos de optimizar el uso del espacio, ¿sí? Como ahora, también hay posibilidad de almacenar datos en dispositivos pequeños que tienen relativamente menos poder de procesamiento y de capacidad de datos que las grandes computadoras de escritorio, o bueno, a nivel, digamos, de empresa, de grandes empresas, bueno, vuelve a surgir esta necesidad de optimizar los espacios, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos almacenar el nombre de pila de alguien en una columna, en un campo de tipo varchar. Y que, por ejemplo, varchar acá indica 50. ¿Qué diferencia hay con otra posibilidad que es trabajar con el tipo de dato, por llamarlo así, en el mundo de las bases de datos, char 50? Bueno, la diferencia es básicamente la cantidad de información que se escribe en el disco, ¿sí? Entonces, esto, después, por favor, les digo, accedan a la documentación oficial de los motores para verificarlo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar el nombre, vamos a suponer que queremos acá almacenar el nombre Juan, y el tipo de dato de la columna nombre es char, a secas, char 50. Y acá queremos almacenar Juan. Pero aquí es una cadena de longitud variable de hasta 50 caracteres, ¿sí? Por ejemplo, cuando almacenamos el nombre Juan en un tipo de dato char puro, por ejemplo, 50 celdas de tipo carácter, ¿sí? ¿Qué cantidad de celdas van a ser escritas en el disco? Bueno, en este caso, a pesar de que el contenido válido tiene 4 letras, van a escribirse al disco 50. Se escribe todo lo que se solicitó con el tipo de dato char. En cambio, cuando uno trabaja con un char o una cadena de longitud variable, de ahí el nombre, digamos, varchar, es una cadena de longitud variable de hasta 50 caracteres. Entonces, cuando acá queremos enviar, por ejemplo, el nombre Juan, solamente se van a utilizar los caracteres que se necesitan. En cambio, acá se utiliza todo el espacio disponible o reservado y no solamente lo que corresponde al dato útil. Entonces, esto tiene características, no es que una sea mejor o peor. Por ejemplo, la ventaja, por llamarla de alguna forma, de leer 50 caracteres es que uno lee un bloque completo. Como es de tamaño fijo, se puede hacer un cálculo previo y la lectura es mucho más, digamos, rápida. Pero ocupa, hay quizás mucho espacio, si hubiera un gran volumen de datos, muchos nombres, habría mucho espacio desperdiciado. Por otra parte, como complemento, Varchar solamente escribe los caracteres que necesita, pero cuando uno va a hacer la extracción o a escribir el dato, siempre tenemos que estar atentos a qué. Bueno, a saber dónde termina el dato útil. Entonces, esto ahorra mucho espacio, pero es más lento. En cambio, este es mucho más rápido de acceder porque siempre es un bloque de tamaño fijo, pero desperdicia muchos caracteres. Si es que los nombres son, o la información es mucho más pequeña de lo que hubo que reservar previamente. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a trabajar según el caso de una forma u otra. Cuando tengamos, por ejemplo, cadenas de longitud fija, podemos ver algún ejemplo de algún dato que siempre tenga la misma cantidad de caracteres. Bueno, uno diría, por ejemplo, en una matrícula. En una matrícula, si bien ahora hay
combinaciones de varios estilos de matrícula en Argentina, hay 2 o 3 quizás, porque algunos tienen la matrícula muy, muy, muy vieja. Entonces, bueno, ahí vamos a tener siempre un formato preestablecido. Podríamos considerar que es un tipo de dato fijo. Solo cambia el contenido, pero no el tamaño. Pero generalmente para lo que son nombres de personas o domicilios, correos electrónicos, nombres de calles, nombres de provincias o de países, nombres de instituciones, por ejemplo, necesitamos un listado de escuelas para el padrón electoral. Bueno, todas esas cadenas se consideran de longitud variable. Acá creo que con char 50 es más que suficiente, ¿sí? Bueno, acá vamos a poner guardar. Vamos a ver si lo permite hacer, porque, bueno, el otro día nos había dado un error, pero es porque quizás había estado mucho tiempo encendida mi máquina en particular. Veamos si permite hacerlo. Entonces, bueno, cuando está creada la tabla, podríamos ir acá al cliente en consola, poner show tables. Me equivoqué, pongamos control Z, control C. Entremos nuevamente, pongamos acá, aquí, use db prueba, show tables, punto y coma. Entonces nos dice TBL países, ¿sí? Vamos a venir a la tabla, acá ya nos da, fijémonos, una estructura interna, es decir, cómo está compuesta la tabla, va a decir este es un entero de longitud 11, o sea, se pueden poner realmente mucha cantidad de información, con 11 dígitos, el nombre del país, y aparte esa llavecita nos indica que es la clave primaria. Si nosotros queremos ver esta descripción en la consola, podemos poner desk y el nombre de la tabla, TBL países. Entonces nos aparece la misma información, ¿sí? Otra ventaja de esto que es ineludible, de ver cuáles son los comandos en consola, es que cuando seguramente en algún momento ustedes vean también los sistemas Linux, casi todo se va a hacer a través de comandos en consola. Otra situación que antes era mucho más frecuente que ahora era, bueno, darse con un hardware que no era muy potente o que no tenía, digamos, un monitor potente o una interfaz gráfica, es decir, un sistema operativo sin interfaces gráficas en donde todo había que hacerlo a través de comandos en consola, ¿sí? Pero nuevamente es, digamos, por un lado ineludible y todo el tiempo que se pueda dedicar es tiempo muy bien invertido. Una vez que uno lo adquiere o lo incorpora ese conocimiento, ya lo usa no solamente en el caso particular de SQL en un motor, sino que los puede usar en todos los motores, ¿sí? Después sobre el estándar, o alrededor de ese estándar, cada empresa o cada herramienta agrega sus propios comandos, pero el núcleo de lo que es el SQL lo respetan todos los motores, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos esta estructura, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Manejar las 4 operaciones. Entonces, la primera que vamos a ver es la llamada operación de insert. Si nosotros, de hecho, quisiéramos, como un pequeño paréntesis también, acá nosotros tenemos algo que se denomina consola. Está incorporado, digamos, en el propio PHP MyAdmin, ¿sí? Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, show tables, veamos si es que nos permite ejecutarla directamente desde acá, o es una consola a modo... Creo que se ejecutaba con control y enter, profe, o algo así. A ver, Tiene otro comando, creo. sí, sí, muchas gracias. Ahí si lo está haciendo, sí, el control enter, no el enter solito. Muchas gracias, sí, sí. Hace mucho que no lo usaba, pero bueno, les comentaba a unos compañeros que habían tenido un problema con el cliente de consola, digamos, del propio sistema, que, bueno, se podía usar esta consola también, ¿sí? Bueno, pongamos, a ver qué efecto tiene acá el desk de TBL países. Como para que si hay algún problema con la variable de entorno o con la consola del propio sistema operativo, bueno, se puede usar la consola que viene integrada con el PHP MyAdmin, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, una vez que tenemos la estructura final de las tablas, recordemos que nosotros no vamos a hacer un curso de todas las formas normales con las cuales se diseñan bases de datos completamente normalizadas, que son, digamos, las bases de datos, digamos,
que hay que utilizar en la gran realidad, ¿sí? Nosotros vamos a ver los conceptos mínimos que necesitamos como para potenciar el acceso de las aplicaciones web a bases de datos. Entonces, básicamente vamos a hacer una extracción de listas de valores. Pero el año que viene ustedes van a ver toda una asignatura en donde van a poder hacer los llamados diagramas de entidad-relación, en donde se tienen en consideración, bueno, muchas otras cuestiones a la hora de decidir qué columnas son las que van a formar cada tabla. Una vez que esa tabla o conjunto de tablas ya tiene su diseño final, podemos hacer las operaciones. La primera sería dar de alta un registro. Entonces, podemos venir para acá, donde dice tabla países. Acá nos va a aparecer, por ejemplo, insertar ese enlace, que permite ahí hacer clic. Vamos a tener la posibilidad, cuando se cargue, de ingresar hasta 2 países. Entonces, como recordemos, el ID está diseñado como clave primaria y autoincremental, no es necesario que nosotros demos explícitamente el valor para ese ID. Basta solamente con dar el valor para los otros campos. Entonces aquí, bueno, ya teníamos algunos, vamos a poner nuevamente Argentina, y aquí, por ejemplo, Brasil. Entonces, si hacemos clic en continuar, en el segundo registro vemos que no ponemos explícitamente los valores del ID de cada registro. Ponemos acá continuar. Esto lo vamos a bajar un poquito. Acá hicimos 2 inserts al mismo tiempo, o sea, dentro de la misma interfaz gráfica. Por eso nos aparece esta sintaxis. Otra ventaja que tiene, digamos, el cliente visual, es que siempre nos va a mostrar cuál es el comando que hubiéramos tenido que pasar en modo consola puro para obtener el mismo resultado, ¿sí? Aparte, esto es lo que se denomina código generado, es decir, es un código muy como mecanizado, muy ortodoxo. Entonces nosotros vamos a hacer código válido, pero a veces no vamos a ir al extremo de poner, por ejemplo, este acento invertido en cada uno de los campos o de las tablas. Tampoco vamos a generalmente poner un listado explícito del nombre de los campos, sino que vamos a hacer, bueno, un insert en forma directa. Si nosotros quisiéramos hacer un insert desde consola, bueno, podríamos poner acá insert into, ven que es la misma sintaxis. Ahora vamos a poner el nombre de la tabla, TBL países, sin este acento inverso o invertido, ¿sí? Si queremos proveer un valor para todas y cada una de las columnas, no es necesario poner aquí una descripción, o sea, un listado separado por comas de cada campo. Directamente podemos poner ya la palabra values, que es decir, los valores, y ahora hay que pasar valores para las columnas. Como la columna ID es clave primaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener que indicar acá? Bueno, en realidad, fijémonos si es que funciona, porque acá nos debería decir, bueno, que es autoincremental y no puede ser nula. Ven que no permite el valor null, que es algo muy importante para la clave primaria. Tiene que ser clave primaria, no nula y autoincremental. Si nosotros queremos que automáticamente el gestor calcule el siguiente ID correspondiente a la tabla, ponemos la palabra null, que no quiere decir que estamos intentando colocar el valor null en el ID, sino que porque este ID está diseñado como clave primaria, la palabra null indica que solito MySQL calcule el siguiente ID. Y ahora vamos a poner el nombre de un país. Vamos a poner, bueno, por ejemplo, Chile. Ya teníamos uno con A, uno con B, pongamos uno con C. ¿Qué vamos a notar? Las cadenas de caracteres en SQL se indican con comillas simple. ¿Sí? El campo null de la tabla, ¿qué significa ahí? El de arriba. Hay un ¿Esto? default null y hay otro null allá, otro campo null a la izquierda. El nombre null del campo. Aquí. Bueno, Es. a nivel de columna nos indica si es que este campo y este otro campo aceptan o no el valor nulo. Es decir, que no le demos valores a ese campo. Por ejemplo, uno podría decir, bien. pongámosle, metemos que te dé el número de pasaporte. Bueno, pero si nosotros no tenemos pasaporte, podríamos darle el valor null.
En este caso no O se sea, permite. sería como campo obligatorio. Exacto, no puede ser nulo. Acá es como si fuera en forma de pregunta, ¿eh? ¿Puede ser nulo el valor para este Mm, campo en una fila nueva agregada? Y te dice, no, no puede ser nulo, no puede ser nulo. ¿Sí? claro. Ahora, en otro Bien, momento, gracias. si bien acá dice default null, la primera parte que se corrobora es dejar o no la posibilidad de que sea nulo. Para los campos obligatorios no puede ser nulo este valor. Entonces, por otra parte, cuando uno pone la palabra null aquí, en un insert, pero en la posición en la que corresponde a una columna en la tabla, que es clave primaria, no nula y autoincremental, no es que estemos intentando asignarle null, sino que es una señal, un guiño que uno le hace al motor para que él calcule automáticamente el siguiente ID. Acá ponemos Enter. Y bueno, nos dice consulta, ok, fue afectada una fila. O sea que ya tenemos 3 países. Vamos nuevamente a hacer clic acá en la tabla países. Hacemos clic acá, esperemos que actualice. Y bueno, veamos. Esperemos un momento. Bien, entonces tenemos los 3 países. Aquí vemos nuevamente la ventaja que tiene el cliente visual, en este caso, también aplicaría para algún cliente visual que sea una aplicación de escritorio, es que siempre nos está dando la sintaxis del comando que habría sido necesario enviar a la consola para obtener el mismo resultado. De hecho, fijémonos, lo vamos a pegar acá. Bueno, quitemos esto. En realidad lo que queremos hacer es copiar esto aquí, venir para acá, pegarlo. Bueno, fijémonos si es que la propia consola de MySQL acepta estos guiones invertidos. De todas formas, nosotros no lo vamos a usar. Esto no es la comilla simple, es un guión inverso. Veamos si lo toma. Lo toma correctamente, ¿sí? Sin embargo, es incómodo escribirlos y no es obligatorio. Esto se genera porque es código generado por el propio PHP Vamos a hacerlo sin los acentos inversos. Entonces acá lo que hicimos es, bueno, la variante más simple y directa de lo que es el corazón, el núcleo de SQL, que es la sentencia select, la que nos va a permitir, ¿qué cosa? Extraer datos de una o de más tablas. ¿Qué significa este asterisco? Porque fijémonos, cuando uno ejecuta la típica sentencia select asterisco from, así se le dice, un select asterisco from, obtiene la tabla completa. Ahora, en particular, como para aprender, digamos, la distinción, el asterisco por sí mismo, ¿qué significa? Bueno, el asterisco en el select significa, no significa, veamos primero lo que no es, no significa toda la tabla, sino que significa todas las columnas. ¿Estamos? El asterisco significa todas las columnas. Entonces nos muestra todas las columnas. Bueno, son 2, no eran muchas tampoco, el ID y el país. Y nos muestra las columnas en el orden en el que fue creada la tabla. Aparte vemos toda la tabla solo porque está ausente la denominada cláusula where, que es optativa y sirve para filtrar, es decir, que podamos ver todos los registros o todas las filas de la tabla o solamente algunas que cumplan con un cierto filtro o un cierto criterio. Entonces, si nosotros en lugar de poner asterisco quisiéramos ver solamente el país, ¿qué pondríamos? Bueno, solamente el país. Y vemos solamente el campo país. Pero vemos todos los países. ¿Por qué? Porque todavía no hemos trabajado con la llamada cláusula where. Si queremos por alguna razón ver el ID después del país, no serviría poner asterisco porque esto presenta exactamente el orden en el que fue creada físicamente la tabla, pero sí podemos poner acá, por ejemplo, el país, el ID. Y nos trae los datos en ese orden. Por alguna razón, pero todavía no tiene sentido en este momento, solo para ver que funciona, podríamos solicitar varias veces la misma columna. Veremos en qué momento hacer esto, pero en ese caso habrá que diferenciar una columna de otra a través de un nombre especial, ¿sí? Bueno, ya llegará el momento. Entonces acá, por ejemplo, nuevamente, si no queremos que nos devuelva todas las columnas en el orden original, sino en algún otro, o bien alguna parte de las columnas, vamos a suponer que queremos ver solamente los ID, vemos solamente lo que
estamos solicitando, ¿sí? Entonces, en el select, ¿qué es lo importante? Esto después lo van a ver en el material, ¿sí? En el select. Después de poner la palabra select, se coloca el qué. ¿Qué queremos seleccionar? Y después se coloca el from, que quiere decir desde dónde queremos seleccionar. Podemos, si queremos, en forma optativa, poner una cláusula where, que nos da un filtro. Es decir, que podríamos no querer ver todas las filas, sino solamente algunas que cumplan con un cierto criterio. Veamos nuevamente cómo hacer un insert. Vamos a ir con la flecha hacia arriba, busquemos acá el insert, pongamos en vez de Chile, que ya está, pongamos por ejemplo Uruguay. Entonces ponemos Enter, flecha hacia arriba, podemos poner Paraguay, Enter, flecha hacia arriba. Un detalle, si nosotros quisiéramos, un detalle importante, en SQL, especificar todos los valores de todas las columnas, entre comillas simples, también funciona, incluso para números. Si acá tuviéramos, de hecho, fijémonos que la ID es un número, entonces podemos, para el caso de que sea también clave primaria, poner la palabra null o poner la cadena null, es igual. Si tuviéramos que insertar un número entero, por ejemplo, no sé, la edad en años cumplidos de alguien, o un número con parte decimal, o sea, un float, podríamos ponerlo como número puro o bien como una cadena. Y aquí en SQL las cadenas se diferencian o se delimitan con comillas simples, ¿sí? Entonces pongamos acá, por ejemplo, Colombia. Colombia, y ven que la sentencia dice, sí, es correcta, la toma, hagamos un select asterisco from, acá select asterisco from, y ya tenemos algunos registros más. Tenemos de alta algunos cuantos más, pongamos, qué sé yo, Nicaragua. Nicaragua, pongamos México. ¿Por qué, profe, nos aparece una advertencia ahí? Aparece una advertencia. ¿A dónde, che? Dice una fila Ah, afectada sí, y sí, una advertencia. un warning, veamos. Probemos quitando estos simbolitos acá y pongamos, por ejemplo, Estados Unidos. Bien, ahí no nos da. Asumo que es porque hemos puesto null como una cadena, en vez de poner la palabra null. Esta es una palabra clave, en cambio esta es una cadena, ¿sí? Esto, porque yo se los adelantaba a que podríamos poner para cada valor de cada columna, ¿sí? Este warning seguramente estará diciendo que, por algo que recuerdo de hace muchos años, de que puede ser que en algunos sistemas no tome la cadena null con el sentido que nosotros queremos, que es cambiar el autoincremento de la clave primaria. Pero cualquier tipo de valor, ya sea una fecha o una hora, un número entero o un float, las propias cadenas obviamente, bueno, todos los valores se pueden indicar cuando hacemos el insert con comillas simple y se los toma en forma correcta. Si tuviéramos que poner, no sé, la altura de alguien en metros, podemos poner, por ejemplo, 1.78 o se puede poner 1.78 con comillas simples, ¿sí? Eso de poner comillas simples sistemáticamente para todos y cada uno de los campos se va a entender mejor cuando vayamos a hacer estas sentencias desde PHP, porque algunas cadenas de PHP van a representar verdaderamente cadena de caracteres y otras variables van a contener números. Entonces, para no andar peleándonos, ¿qué campo sí tiene que ir obligatoriamente con las comillas porque es una cadena? Y, por ejemplo, una fecha. Las fechas también se consideran cadenas. ¿Y cuál no? Porque es un número, pero lo podemos poner como en forma optativa o elegir. Bueno, lo que hacemos es poner todos los valores entre comillas simples, sean números, nulos, cadenas, fechas, hora o lo que sea. ¿Está? Bueno, esto es a modo de introducción también, como les digo, ¿no? No podemos ver todo lo que, bueno, a lo mejor quisiéramos, ¿sí? Mientras no haya, digamos, algún error, es, digamos, aceptable, ¿sí? Veamos acá.
tenemos ya unos cuantos registros. Entonces, vamos a suponer que ahora queremos hacer uso de la cláusula where. La cláusula where nos va a permitir filtrar aquellas filas o aquellos registros o tuplas, se llama también, que son parte de la sentencia select, ¿sí? Entonces, otro detalle que podríamos poner en práctica, después lo vamos a hacer quizás con un solo ejemplo en la programación desde PHP, que tiene que ver con armar una cadena que representa una sentencia de SQL en múltiples líneas, así como lo sugieren, bueno, todos los libros, toda la bibliografía. Parece que uno escribiera muchísimo código, lo cual es verdad, y algunos tienen que ser necesariamente redundantes para la concatenación de las cadenas que contienen esa sentencia, pero a pesar de que se escribe más, la ventaja es el precio que estamos pagando por la ventaja de hacer más fácilmente mantenible el código. Si uno quiere trabajar con una sola mega cadena, se hace muy compleja de leer y de mantener, ¿sí? Entonces, también, recuerden, si acá ponemos enter y vamos armándola a la consulta, línea por línea, hasta tanto no se ponga punto y coma, la sentencia no finaliza. Entonces, ¿qué es lo que podemos colocar en la cláusula where? Bueno, en la cláusula where vamos a poder colocar una expresión. Una expresión que puede ser lógica o podría ser relacional y que se le va a aplicar a cada fila y cada fila cumple o no cumple ese filtro o esa cláusula para ser tenida en cuenta esa fila en el resultado final del where. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver los países que tengan un ID superior a 5? ¿Qué podríamos poner acá en el where? ¿De qué forma podríamos, analizando las distintas columnas o combinaciones, armar una expresión para decir, bueno, yo quiero solamente los que tengan el ID por encima del número 5? Y acá vamos a retomar lo que son las expresiones relacionales. También hay algunas funciones propias, que ya la veremos más adelante, ¿sí? Claro, hay que poner donde el ID sea como estrictamente, por ejemplo, mayor que 5, y punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el select dice, después de select hay que indicar qué cosa queremos recuperar. Después del qué hay que indicar desde dónde. Y después hay que indicar el filtro con el where. Esto es optativo. Pero, bueno, si venimos acá, vemos solamente las filas que sí cumplen con ese criterio. ¿Se entiende? Solamente los que tengan el ID mayor a 5. ¿Qué pasaría si queremos ver solamente, por ejemplo, vamos nuevamente acá, select asterisco from, where, los que no sean mayores que 5? O sea, la parte complementaria. ¿Qué pondríamos? Bueno, donde el ID, fijémonos que habría dos formas, pero hay una que sería como un tanto redundante. Podríamos poner, ¿cómo sería la más directa? La más directa. Menor igual. Menor o igual que 5. Y vemos solamente esa parte de la tabla, ¿sí? La que sería válida, pero inapropiada, porque no es la óptima, sería, por ejemplo, poner acá que, bueno, si alguien dijera, bueno, tengo que poner todos los ID, esto está, digamos, hecho mal a propósito, y después lo, digamos, vamos haciendo que la intuición, o releer el código, o que alguien más proponga alguna mejora, y bueno, se va mejorando, justamente, ¿sí? Podríamos poner que el ID, vamos a suponer que queremos los, a ver, lo redundante sería poner que la ID sea mayor que 1 y menor o igual que 5. Si aquí queríamos todos los ID que son estrictamente menores o iguales que 5, para este caso puntual da lo mismo. Vamos a suponer que queremos, por ejemplo, todos los que están entre el 2 y el 5, incluidos. ¿Qué tenemos que colocar acá? Hagamos otro ejemplo acá. Por ejemplo, esto y qué más. ¿Un ilógico sería? Claro, acá vamos a tener que elegir el 2, el 3, el 4 y el 5, bueno, porque todavía existen, digamos, todos los valores intermedios. Si queremos ver qué es lo que existe con el ID entre 2 y 5, podríamos poner ¿qué cosa? ¿Cómo podemos poner AND? El AND en SQL. Bueno, se pone la palabra. Aquí en SQL se pone a nivel de palabra la operación lógica. Entonces vamos a poner un AND. Y nuevamente, a pesar de que aquí no va a hacer falta, pero la completemos.
vamos de a poco. Vamos a completar esto. Vamos a poner cosas. Donde la Profe, inicia. ¿cómo hacía un comando en varias líneas? Para Pon que se enter, ponga la flechita esa. pon enter y no les toma la orden hasta que no ponen punto y coma. Ah, bien, ok, Por ejemplo, gracias. si acá yo pongo nuevamente enter, 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 ¿verdad? Y recién pongo punto y coma, ahí la considera completa a la sentencia. Nosotros vamos a usar mucho este estilo. Ah, ok, O quiero decir, lo bien. vamos a usar lo que necesitemos para hacer hincapié en que es mucho más fácil de mantener a futuro el código, aunque se escriban muchas más líneas, si cada sección está en su propia línea. ¿Sí? Vamos a ver, es mejor que tener una sola mega línea donde hay que combinar en PHP código SQL con valores de las variables. ¿Está? Bueno, en este caso, fijémonos, estamos viendo solamente los registros filtrados, los que cumplen con la cláusula where. ¿Sí? Entonces, en este caso no hace falta, no aporta nada tener un paréntesis extra de apertura a la izquierda de este símbolo y un paréntesis de cierre aquí. Pero no está mal, ¿por qué? Porque, bueno, en algunos casos, o para algunas preferencias, a lo mejor es más claro que el where abarque todo este paréntesis, dentro del cual vamos a tener, ¿qué cosa? Bueno, esta expresión relacional y por otra parte esta otra expresión relacional, ligadas con el AND, y ponemos punto y coma. Bueno, acá ya no le da más a mi pobre memoria, RAM. La otra, la última, porque bueno, la idea es que uno se siente y con el libro, con el material, empieza a probar las distintas variantes. O sea, es imposible verlo al, al panorama completo, a las combinaciones, a todas las combinaciones posibles. No se puede hacer eso. Where. Y también podríamos probar, perdón, ahí justo se me escapó, el enter, select asterisco from, where, y acá. No poner ningún paréntesis. Pero los paréntesis siempre que aporten claridad son bienvenidos. ¿Ven? No hace falta. ¡Wow! Ahí está. No hace falta, pero esto yo preferiría que no. Mínimo sería esta parte, ¿sí? Esta sintaxis. Y cuando esto sea mucho más complejo, porque acá hemos puesto, digamos, un AND que tiene dos nada más, las dos partes que les corresponden, pero esto a su vez podría estar formando parte de algo más complicado. Entonces ahí sí conviene poner el where entre sus propios paréntesis. Bueno, volvamos para acá. Vamos a poner nuevamente select, asterisco from, TBL, países. Bueno. Con respecto al filtrado con tipos de datos, digamos, de cadena, con varchar en columnas, podríamos utilizar también caracteres comodines, ¿sí? Entonces vamos a ver unos poquitos ejemplos nada más. Vamos a suponer acá nuevamente un select, asterisco from, esto lo vamos a poner en una sola línea y pongamos acá, por ejemplo, el where. Bien, vamos a suponer que, veamos, si tenemos acá algún patrón identificado. Bueno, a ver, por ejemplo, vamos a suponer que queremos ver todos los países que comienzan con la letra C. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos de a poco. Supongamos que queremos hacer una búsqueda por el nombre exacto del país. Bueno, cuando queremos hacer búsquedas en campos de tipo cadena, vamos a tener que poner, bueno, el nombre del campo. Se puede hacer lo siguiente, o sea, uno puede poner el operador igual aquí y puede poner, por ejemplo, Argentina. Y funciona, ¿sí? Vamos a ver. Si ponemos acá Argentina, todo con mayúsculas, entonces ven que no es sensible a mayúsculas y minúsculas. De hecho, se puede poner todo. Esto es porque es, digamos, importante. Bueno, es una característica porque nosotros no lo vamos a llegar a ver del todo, pero en las bases de datos también es posible hacer programación. Y esa programación, que tiene que ver con palabras claves de SQL, se hace en
o basándose en la sintaxis del lenguaje Pascal, que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces también se puede poner todo con minúsculas. Y funciona, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que queremos solamente los países que cumplen con un cierto patrón. Por ejemplo, que comiencen con una letra. Bueno, otro detalle antes. También podemos aplicar en los select. La cláusula where es optativa. Hay varias cláusulas que son optativas. Acá podemos poner, por ejemplo, order by. Y ponemos el campo, o campos por el que queremos ordenar, y después va a ser optativo poner ascendente o bien descendente. ¿Sí? Si uno no dice nada con respecto al orden que quiere para el resultado del select, no pone nada. Si no se pone nada, se entiende que es ascendente, y si queremos un orden descendente, hay que ponerlo en forma explícita. Entonces aquí podríamos poner select asterisco from. Vamos a hacerlo por ser, digamos, la primera y última vez que vamos a ver esto con digamos, cierto grado de detalle. Después se hará una sugerencia de que, bueno, cada uno dedique tiempo al aprendizaje de SQL. Entonces podemos hacer select asterisco from tbl países. Y acá podemos poner, por ejemplo, order by. No usar la cláusula where, sino que poner directamente order by país. ¿Y qué debería mostrarnos? Este es el listado original. Vemos que aparece un orden para la clave primaria. Un orden. Bueno, estamos abriendo varios subparéntesis. Recordemos que, ¿qué es lo que tiene que caracterizar a un campo clave? ¿Qué es lo que caracteriza a un campo clave? Esencialmente. Que no se repita. Exacto, que los valores no se repitan. Entonces ya creo que en las dos comisiones habíamos dejado claro, digamos que como rápidamente sacarnos de encima esta idea de estar atento a la clave primaria. Una vez que la clave primaria está diseñada y está gestionada por la indicación que le da el administrador de base de datos, una vez que está gestionada la clave primaria, el usuario desarrollador se puede olvidar, digamos, de la cuestión de la clave primaria en cuanto a la gestión de los datos. Sí la utilizamos muchísimo para todo lo que tiene que ver el usuario final, donde el usuario final obviamente no tiene ni la más pálida idea de lo que es una tabla, ni de lo que es una base de datos, ni de lo que es un índice, ni una clave, ni nada. Pero acá lo que nos interesa es que la clave primaria no se repita, no que tenga números, digamos, enteros consecutivos. Bueno, si acá lo queremos ordenar por país, ¿qué vamos a poner? Bueno, order by país. Bueno, ese efecto es no buscado. Ahí está. Entonces lo ordena alfabéticamente. Lo ordena por el campo por el que se pidió el ordenamiento. Si queremos que el orden no sea ascendente, porque por defecto es ascendente, sino que sea descendente, ponemos explícitamente desc y hace el ordenamiento en forma descendente. Ahora, naturalmente, como ordena por el campo país, tienen que quedar desordenadas las claves, porque manda el orden que corresponde al campo por el cual queremos ordenar. Si queríamos ver, por ejemplo, ordenar en forma descendente por el ID, vemos que se cumple el ordenamiento que estamos solicitando. Va a ser descendiente el orden aplicado al campo ID. ¿Sí? Volvamos acá, select asterisco from, tbl países. Bien. Dicho esto, es decir que se pueden aplicar ordenamientos a una o más columnas. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, volvamos a lo que habíamos comentado hace ratito. ¿Cómo mostrar solamente los países que comienzan con la letra C, por ejemplo? Bueno, para eso, y habíamos visto un ejemplo de cómo hacer una búsqueda exacta, o sea, por una cadena exacta utilizando el operador igual. Y aquí en SQL, el igual, un solo símbolo igual significa justamente la igualdad. No hay asignación aquí. En todo caso, vamos a ver que como
SQL está basado cuando se necesita programar en la sintaxis de Pascal, que el operador de asignación es el dos puntos igual, pero bueno, para eso falta mucho todavía, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a colocar acá? Bueno, un ejemplo. ¿Cómo hacemos para buscar por una cadena exacta? Ya volvemos sobre esto de los filtros sobre cadenas. ¿Cómo buscamos una cadena exacta sin el operador igual? TBL países. Where. Y acá podemos poner, por ejemplo, país, y en vez de usar el igual, podríamos utilizar like. Like es especialmente, digamos, usado para cuando queremos hacer búsquedas o filtros en cadenas. Entonces, si aquí ponemos, por ejemplo, Argentina, punto y coma, bueno, nos vuelve a aparecer, ¿sí? Tiene el mismo efecto que con el igual, pero siempre se recomienda que cuando se trabaja con cadenas se utilice el like en lugar del igual. ¿Por qué? Porque like va a permitir el uso de los llamados caracteres comodines en la cadena de filtro, ¿sí? Entonces pongamos acá, por ejemplo, select asterisco from TBL países, y ahora fijémonos lo siguiente. Si, por ejemplo, nosotros dijéramos, todo lo que comienza con la letra C, podría estar en mayúsculas o minúsculas. Bueno, si nosotros ponemos esto solamente, ¿qué resultado podríamos esperar? Bueno, ninguno, porque no hay ningún país que se llame C. ¿Por qué? Porque el like, por defecto, solamente toma literalmente la cadena que pasamos entre comillas simples. Entonces acá nos va a dar un set vacío. Pero empecé a ejecute, ahí. Entonces nos dice set vacío. No hay ningún país que se llame exactamente, o sea, like C. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, hay dos caracteres comodines en las cadenas en SQL. Uno es el guión bajo y otro es el que nosotros conocemos desde la programación como el, bueno, acá le llamamos el porcentual. Este símbolo en programación, ¿cómo lo conocíamos? ¿Cómo lo interpretábamos en ese contexto, en el ámbito de la programación? Es que ¿Módulo? el módulo, exacto, es el módulo numérico, o sea, de la división entre enteros. En el caso de SQL, el módulo significa, acá, módulo significa una cadena, o sea, un string, vamos a ponerle una cadena, string es muy de los lenguajes, es una cadena de longitud 0 o más. ¿Está? De longitud 0 o mayor. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a estar indicando? Bueno, queremos ¿todas qué? Toda la tabla, todas las filas o todas las columnas. ¿Qué significa este asterisco? Todas las columnas. Entonces yo, digamos, hoy dedicamos este tiempo a esto como para que ustedes después practiquen. En algún momento habrá que hacer como complemento de los talleres, ¿verdad? Los talleres siguen siendo como estos parciales. Nunca tomamos parcial en programación 2. Lo que se conoce con el nombre parcial son los talleres domiciliarios, que se hacen en equipo, se hacen con varias semanas de anticipación, se encaran casi totalmente en el propio tiempo de clase, ¿sí? Pero en algún momento tendremos que hacer alguna cuestión complementaria en el aula virtual. Entonces, por ejemplo, una pregunta de ese cuestionario a futuro en el aula virtual podría ser, bueno, ¿qué significa el símbolo asterisco en un select? Bueno, entonces las opciones serían, por ejemplo, bueno, una opción. Opción A, toda la tabla. Opción B, todas las filas. Opción C, todas las columnas. Bueno, opción D, no sé, solo las columnas impares, porque, bueno, por decir algo, ¿sí? Bueno, entonces tienen que elegir la opción correcta. Para eso, bueno, recordemos, cada uno de estos pequeños elementos son potenciales futuras preguntitas en estos cuestionarios para, bueno, que no todo sea solo la asistencia y el taller en sí mismo. También recuerden, tienen hasta este domingo para el práctico 1. Seguramente como la semana que viene nosotros no vamos a tener ningún tipo de actividad, tendremos que, bueno, pasarles yo algún video
de SQL, complementar más este tema, y bueno, algún enunciado para el segundo práctico, ¿sí? Lo importante es que ustedes estén al día, dediquenle tiempo a esto fuera de la clase. Bueno, volvamos acá. Aquí, cuando en otra pregunta diga, bueno, ¿qué significa el símbolo porcentual en SQL? Bueno, es una cadena de longitud 0 o más. Como acá el patrón dice, hay una cadena, entre comillas simples. ¿Cuál es el patrón o el filtro que hay que cumplir? Debe comenzar exactamente con la letra C y después continuar ¿con qué? Con una cadena de longitud 0 o más. Entonces, ¿a quiénes va a considerar? ¿Hay elementos para considerar? Es decir, ¿hay filas que cumplan ese patrón o no? Sí, profe. Sí, bueno, ¿qué serían? ¿Cuáles? Hay 3. Chile, Colombia, Chile, Colombia Canadá. y Canadá. Perfecto. Eso es en teoría. Vamos a verificarlo. Acá ponemos Enter y nos trae solamente esos registros. Sí. No podría pillar también los... Ah, no. A ver, Estaba pensando si no podría pillar también los que tienen C en algún lado. Persona, ¿cómo es? Se me hacía que podía tomar los que tienen C en algún lado también. Pero evidentemente no. Bueno, pero sí se puede, ¿no? Este patrón en particular, ya vamos para ahí, porque ahora yo les voy a proponer algunos para que, bueno, veamos la potencia que tiene esto. Fijémonos, esto, a ver, no es que sea un tema dado que ya lo vamos a evaluar. No es fácil, es muy agradable, es extremadamente potente y útil el tema de SQL, pero bueno, hay montones de operaciones que yo mismo sabría hacerlas en un primer intento. Pero todo lo que uno puede intuir, ya con experiencia de programación o de base de datos, seguro que se puede implementar. En este caso, ¿cómo aprendemos a ver esto? Bueno, acá hay un literal, o sea, dentro de esta cadena, ¿verdad? Menciona una letra C y sigue con una cadena de longitud 0 o más. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, que nos muestre todos los países que terminan en Y? Pensemos. Porcentual adelante y Y al final. Aquí. ¿Cómo lo armamos? Exactamente. ¿Cómo sería? Sabemos que tiene que terminar con la cadena Y. O sea, con estos 4 caracteres en ese orden exacto. Pero que antes de eso podría venir una cadena de longitud 0 o mayor. Entonces podemos poner justamente cadena de longitud 0 o mayor, seguido de este símbolo, seguido exactamente de este símbolo, seguido de este y de este símbolo. ¿Lo ven? Y ahí ponemos Enter y trae solamente esos. Ahora, si estaría en el medio, empezaría con el porcentual y la cadena que queremos traer y termina con porcentual también. Claro, ¿Así exactamente. sería? Exacto, sí, sí. Veamos si este tiene efecto. Sí, bueno, acá lo hace en forma ascendente por defecto al ordenamiento, entonces aparte del where, con este patrón, cadena de longitud 0 o más, que termine en estos 4 símbolos, lo ordena en forma ascendente por país. O sea, el conjunto de datos es el mismo, solo que se ordena a la inversa, ¿sí? Vamos a suponer, busquemos otro patrón. Sí. Sí. Si usamos eso y después ponemos AND para traer otra cadena aparte del Y, no sé, qué sé yo, ICO de México, ¿se podría? Bueno, sí, sí. ¿Cómo podría ser? ¿Cuál sería la consigna? ¿Que termine en Y? Y después ponemos AND, y no sé, qué sé yo, ponemos ICO de México. Vale. Para que traiga en definitiva que... O ADA de Canadá. Hacer 2 cadenas, digamos. Bueno, supongamos que queremos traer Uruguay, Paraguay y México. ¿Verdad? ¿Cómo lo haríamos? Ustedes díganme. Sí. Ponemos acá, select asterisco, from, where. Entonces vamos a poner el where país, like. No, pero está bien, vamos a poner acá, like. Y ahora, ¿cómo será eso? ¿Ahí? El Ajá. porcentual, AND. Ok. ¿Qué más? Después la comilla simple, el porcentual, ICO de México. Exacto. ¿Qué tiene que traer esto? ¿A quiénes? Paraguay, Uruguay y México. Ok. Bueno, eso es lo que nosotros quisiéramos.
pero en realidad traerá algo o no traerá nada. Ah, se me hace que nada por el and, ¿no? Podría ser un Claro. or. Para mí también con el and. Es como que Exacto. busco una palabra que tenga guay y ico. Exacto. Tiene que ser un or. Acá, exacto, pero no se preocupen, exactamente lo mismo hicimos o sea, surgió en la comisión anterior, exactamente igual. Queremos traer, en realidad, porque nosotros lo vemos, lo leemos en voz alta y decimos, yo quiero este registro y este otro registro. Pero eso es lo que nosotros decimos para nosotros en lenguaje natural. Acá en realidad, claro, ¿cuál es la corrección? Que tenemos que elegir o bien o bien este otro, o bien este. O sea que aquí esto no puede cumplirse simultáneamente, porque no puede la misma cadena terminar en este patrón y finalizar en este patrón. Pero queremos todo lo que finalice en un patrón o bien en el otro patrón. Entonces ahí, acá, aquí, aquí y aquí, ¿qué ponemos? OR. Ah, perdón, es que acá el problemilla es que los likes son independientes, entonces hay que poner lo siguiente, vamos a poner país like y lo pongamos acá, numeral y, ¿sí? Por un lado, or, y lo vamos a hacer con los paréntesis, entonces vamos a usar, digamos, los paréntesis por claridad, vamos a poner lo siguiente, país like, ¿esto o qué? O país, like, ico. Exacto. País, like y ico. Porcentual. ¿Está? Porque, claro, es como a veces uno en programación al principio, uno dice, bueno, si A es, por ejemplo, mayor o igual que 10 y menor o igual que 20, entonces como que lo natural, como uno lo lee o lo piensa, lo quiere escribir, pero acá en realidad hay que ir al detalle parte por parte, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Es país like, bueno, comodín Y o país like comodín ICO, pero es con el OR y nos trae estos, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Y Vamos, or exclusivo, profe, ¿cómo se hace? no Me tengo traiga idea. uno u otro, digamos. La verdad no sé, pero Ah, probemos, ok. veamos si es que existe. El SOR se escribe. SOR. No sé si es que existe como palabra clave en SQL. Acá, SOR y like ICO. No, no lo toma. No sé cómo será, habrá que buscar. Ah, bien. Debe La existir, sintaxis. seguro que existe, claro, es un tema de sintaxis, de cómo decírselo al motor. Sinceramente no lo sé, no lo he probado nunca. Pero esto del sort me suena de programación, pero no de base de datos. Pero debe haber un modo, seguro que sí. ¿Cómo podríamos, a ver, poner acá, un select, bueno, asterisco from, lo típico, TBL países. Los que, por ejemplo, tengan un patrón en el medio. Por ejemplo, habíamos visto uno acá. Por ejemplo, RA o ARA. Acá dice ARA y acá también dice ARA. ¿Cómo sería? Bueno, este ya parecería un poquito más directo. Era con los porcentajes y la cadena en medio. Exacto. Acá ponemos dos comodines y acá se pone la palabra ARA. Entonces, bueno, como uno está atento a lo que significa en forma exacta el carácter, o sea, el porcentual es cadena de longitud 0 o más, seguido de este patrón, seguido de una cadena de longitud 0 o más. Profe, ahí en el chat pone Enzo, A el ver, SOR, digamos. perdona, si Y lo es puedo como abrir. el superíndice, quizás. Ah, el acentito circunflejo. Bueno, Claro, eso. eso bueno, debe estar en la documentación oficial del MySQL. Bueno, ahí aprendimos algo.
Esto es, de nuevo, es como el carácter comodín que significa cadenas de longitud 0 o más, ¿sí? Bueno, eso es como para ver algunas búsquedas. Veamos cómo hacer un ejemplo de modificación. Si queremos modificar, ya hicimos, digamos, esto fijémonos que el orden en el que hacemos las 4 operaciones sería, una vez que la estructura está creada, hacer altas, la llamada operación de altas, por lo que sería el C del CRUD, el create, en el sentido de crear información. Después lo lógico es hacer un select, extraer los datos y hacer un listado para ver que realmente las inserciones hayan sido correctas. Generalmente la más fácil, digamos, de implementar, o la más directa, es la inserción. En realidad la más fácil de todas es la selección, porque es extraer por defecto el contenido de la tabla. Después la inserción, porque hay que proveer un valor correcto a cada campo o columna, ¿sí? Después, otra operación es la de modificar. Vamos a suponer, pero antes hagamos un insert con algún error. Vamos a poner acá, por ejemplo, insert int tbl países varios. Null, y pongamos acá, agrandamos esto. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, ¿qué podríamos poner? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, Perú. Queríamos poner Perú, se nos escapó ahí una R, ¿sí? Y acá hacemos esto. Bueno, entonces ahora hay que modificar este registro. Habíamos sugerido, no lo voy a abrir ahora nuevamente al PDF porque, bueno, para explotar mi pobre memoria, pero recuerden que había una sugerencia que decía, bueno, pongamos el comando SQL en una hoja grande, vamos con un flujo o con algún resaltador a ver qué significa cada sección del formato estándar, digamos, de cada sentencia y ver después qué variantes puede haber, ¿sí? En este caso, para la modificación utilizamos update. Hay que poner update. Después va el nombre de la tabla, tbl países. Después, pongamos acá enter, se pone la palabra set, que quiere decir setear, establecer. ¿Y qué queremos establecer? Bueno, el nombre del país queremos establecerlo en Perú. Este sería el campo que queremos modificar y el nuevo valor. Y una parte o una sección completamente, digamos, fundamental, clave de la sentencia update es que sí o sí tiene que estar, salvo que busquemos algún efecto particular, tiene que estar siempre la cláusula where. ¿Qué es lo que va a hacer la cláusula where aquí? Bueno, va a identificar las filas que cumplan con el patrón, el filtro del where, y ahí es donde va a aplicar la modificación. ¿Cómo podríamos identificarlo a este registro? Bueno, ya tendríamos dos formas de hacerlo. ¿Cómo lo podríamos identificar? ¿Cuál será la más directa? El ID. Exacto. ¿Poner qué? ¿Qué filtro? ¿Qué tiene que cumplir el ID? Bueno, ahí hay una pista. Ser igual Like 11. a 11. Bueno, punto y coma. Entonces ahora nos va a decir, bueno, la consulta se ejecutó correctamente, había una fila que coincidía, se aplicó un cambio. Entonces venimos acá, ponemos select asterisco from, y ahí vemos que actualizó a Perú, donde el ID es exactamente igual a 11. ¿Sí? Vamos a volver a... Bueno, vamos a poner update, set. Vamos a volver a poner algo equivocado acá. Vamos a poner, qué sé yo, Argentina con J. Solo para ver cómo trabajar con el where. ¿Cómo lo podríamos identificar al registro en forma exacta? Es decir, no por el ID, que era la forma que vimos recién, sino que lo queremos hacer por el nombre o el valor de alguna otra columna, en este caso una columna de texto. ¿Qué podríamos poner? Where. Ahí se usaba el like. Exacto. Like, y ponemos Argentina. Entonces, bueno, en este caso lo pusimos mal a propósito, porque estaba bien puesto al principio. Veamos si es que toma la modificación. Está.
Era como para, bueno, ahora lo hagamos, si esto hubiera sido insertado de esta forma, ¿cómo haríamos la actualización? Pondríamos acá el set país, el nombre correcto, where, bueno, podemos poner, por ejemplo, donde la ID sea igual a 1. Y tenemos nuevamente el dato original, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta que aquí lo importante es la cláusula where. En los updates es muy importante la cláusula where. Ya vamos a volver sobre esto en un ratito. Veamos rápidamente un caso o varios casos de eliminación física, en donde, por ejemplo, si quisiéramos eliminar a Nicaragua, ¿qué sentencia vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la sentencia delete o delete. En este caso se pone delete from el nombre de la tabla, delete from tbl países, y ahora es muy importante poner la cláusula where. Si nosotros por alguna razón sin querer ponemos acá punto y coma, bueno, ya en un ratito vemos qué efecto tiene eso. Acá vamos a poner qué cosa. Where. He visto en un video que te borra toda la tabla, dice. Claro, porque al no estar presente la cláusula where, es decir, lo que filtra, lo que identifica las filas que van a estar afectadas en el borrado, borra todos los registros. Ya lo vamos a ver en un ratito. Por eso la cláusula where es muy importante en la actualización y en el borrado. ¿Cómo borramos Nicaragua en forma directa? Hay dos formas. Una sería con el ID. Si ponemos, por ejemplo, donde el ID sea igual a 7, punto y coma, nos dice, bueno, fue afectada una fila. Y ya no aparece el ID número 7. Si quisiéramos hacer una eliminación por el nombre exacto, ¿qué podríamos poner? Bueno, El ¿sí? like y el nombre. Exacto. Delete Ahí no se from... tendría que acomodar también, perdón, no se tendría que acomodar el ID también. Ya que Y borramos la fila 7 y México no, tendría no, que ser 7 en lugar de 8. no por lo que habíamos comentado también hace ratito, ¿sí? Habíamos dicho que una vez que nosotros diseñamos ya el comportamiento de la clave primaria, nos olvidamos del cómo el motor la gestiona. No nos interesa ver acá una seguidilla de números consecutivos enteros. Lo que nos interesa de la clave, de las columnas que actúan como índices únicos o como claves primarias, es que los valores no se repitan. De hecho, es como, curiosamente, al revés. Es como muy chocante ver una secuencia pura, perfecta aquí de números. Cuando uno trabaja con tablas que tienen muchísimas transacciones, por ejemplo, qué sé yo, los códigos internos de productos en un supermercado, bueno, generalmente vamos a hacer los listados y se ordenarán por descripción, por precios, o se ordenarán por fecha de vencimiento, pero uno se desentiende la mayoría del tiempo del ID, del formato o de la secuencia que sigue el ID. Lo que nos interesa es que no se repita, por un lado, y que además en todo momento la base de datos esté en lo que se llama un estado consistente, es decir, que tenga o cumpla con todas las ideas de la integridad referencial, ¿sí? Entonces, esto no hay ningún problema. De hecho, bueno, ahora vamos a eliminar a partir de un criterio. Eliminemos, por ejemplo, lo que sería Uruguay y Paraguay. ¿Cómo hacer organizaciones de nuevo? Sí. Dime. ¿Y hay alguna manera de que si a nosotros nos gustase, por ejemplo, que el ID se comporte de esa manera que cuando se borre cambie los números? Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido práctico ver acá números en forma consecutiva. Además, digamos, sería como aquí porque tenemos una sola tabla, ¿sí? Imaginen que, por ejemplo, se tienen que ver, no sé, los productos que vende Mercado Libre y tiene una serie de tablas de proveedores, de pagos, de clientes, etcétera, y uno por alguna razón elimina, por ejemplo, un registro. Imagínense si acá tuviéramos 1.000.000 de filas hacia abajo, querer hacer que este ID cambie para que sea simplemente consecutivo, pero de nuevo, no es ningún beneficio, salvo la satisfacción, digamos, de verlo en forma consecutiva al número, porque tendría que empezar a dispararse una lluvia, o sea,
cosa interminable de actualizaciones quizás de las claves foráneas, de claves que están siendo referenciadas. Esto es una clave primaria, pero podría ser una clave extranjera en otras tablas. Entonces, bueno, eso es Sí. algo que surge como de forma natural. No sé si es que habrá alguna forma de indicarle a MySQL que, digamos, lo reescriba, es decir, lo vuelva a reconstruir al indicador de la clave primaria. También tendría que cambiar lo que sería el siguiente ID que se tiene que generar en forma automática, pero de nuevo, o sea, no tiene absolutamente ninguna utilidad ver números consecutivos acá. O sea, es como que el caso más extraño de todos es que se dé justamente esta cuestión de lo consecutivo. ¿Está? Entonces aquí nosotros nos desentendemos de cómo gestiona la clave primaria el motor. Sí usamos la clave primaria en todo momento cuando desde la programación queremos hacer modificaciones o queremos hacer eliminaciones. Obviamente se hace a través de la clave primaria, pero como la clave primaria se va a obtener en forma automática con un select, no nos interesa el valor numérico en sí mismo que contiene. Solamente nos interesa que se comporte correctamente como clave primaria, ¿sí? Pero bueno, incluso bueno, podría poner como una pequeña tarea, investigar si es que se puede reconstruir la secuencia de las claves primarias después de una eliminación. No sé si es que existirá una forma automática de que el motor lo haga, porque de nuevo, acá después conmigo van a haber poquitas tablas, quizás los talleres, cada equipo lo haga con 3 tablas de datos, o sea, 3 tablas que tengan, digamos, transacciones, alta, baja, modificación, consulta, ¿sí? Con Cristian, no sé si ya están viendo este tema, quizás desde el modelado, primero desde lo que sería el modelado de los datos en la programación, para que todo el SQL se genere solo. Bueno, con él van a ver, no sé, 80, 90 tablas, quizás más de 100 tablas, ¿sí? Entonces ahí, no, de nuevo, no tiene ninguna utilidad, no es, digamos, no tiene sentido seguirle la pista a la secuencia consecutiva de la clave primaria, créanme. Bueno, acá, ¿cómo podríamos eliminar, por ejemplo, lo que habíamos comentado, todos los que terminen con Y? Pues lo vamos a hacer con el like. ¿Qué tenemos que poner? Like, ¿qué? El país. ¿Y cuál es el patrón? Sería el signo de porcentual Ajá, y Y. Y, ¿verdad? Entonces ponemos acá, like, país, es que nos Puede. faltó acá el Falta el where. where. Sí, faltó acá el where, aquí, y país, y el orden, país, like, y el patrón. Ahí está. Entonces borra 2 filas, ¿sí? Ponemos parte por parte de la sentencia, hacemos el select asterisco from, y bueno, ya vemos que, bueno, esto de nuevo, chicos, ustedes siempre van a apuntar a el resto de las columnas de los campos, van a ver cuando, yo les voy a pasar después los llamados scripts, también están sacados de libros o de sitios en donde podemos nosotros tener ya estructuras de tablas de SQL, y al principio sí aparecen porque se generan automáticamente estos ID, pero con el paso del tiempo, a lo mejor todos estos registros desaparecen, ¿sí? Y cuando se tenga que hacer un ordenamiento sobre algún otro criterio, el ID, bueno, nos interesa solamente que sea diferente, no que siga la secuencialidad. Por ejemplo, si ahora diéramos de alta un registro, que es otra cuestión, otra inquietud que también surge, uno diría, bueno, si damos de alta un registro nuevo, ¿se va a dar de alta con el número 4 o con el número 12? Con el 12. Claro, insert into tbl, países, values. Si hubiese borrado el 12, se saldría con 3. ¿Cómo, Claro, perdón? depende de dónde lo haya dejado el motor. Al auto incremental. Capaz que hemos borrado un 13 y entonces ahí lo vamos a ver 14, no 13. Claro, de nuevo, el autoincremento
nosotros lo podríamos ver como si fuera ¿qué? Es el equivalente de ¿qué? Para nosotros en programación. El ¿Como un autoincremento, acumulador? exacto, es simplemente un contador que dice, bueno, en este A momento, contador. la, digamos, la siguiente clave primaria tiene el valor 13. Entonces, cuando se aplica, se le suma 1 al valor de la siguiente clave primaria. Pero nuevamente, no nos interesa en este momento, digamos, como la tarea de administradores de bases de datos, seguir la pista a la valoración, o sea, el contenido numérico por sí mismo. Nos importa que la clave primaria sea diferente, que se genere solita y que en todo momento la base de datos esté en un estado consistente, ¿sí? Quizás, me imagino, porque de nuevo, acá tenemos una sola primera tabla, pero si tuviéramos un océano de tablas, imaginémonos, creo, estoy seguro que aparecerían contradicciones, que no podríamos tener todas las claves primarias en secuencia perfecta en cada una de las tablas. De nuevo, como digo, es una discusión, en este caso, que no surge natural, pero después ya vamos a aprender a desentendernos. Si le damos muchísima bolilla a la clave primaria, desde la programación que nosotros hacemos para el usuario final. Por ejemplo, el usuario final, ya sabemos, creo que lo habíamos dicho a esto, nunca, jamás, el usuario final no va a ver nunca, pero nunca, salvo una situación ultra particular donde haya que hacer una carga de datos históricos, como que sea inevitable, pero en general el ID, esto es imposible, digamos, es chocante a la vista ver un formulario en donde se le pida al usuario final que él ingrese el ID, por ejemplo, del país. ¿Qué puede saber, digamos, alguien cuál fue la última clave primaria o cuál es la clave primaria que sigue de un país? Que yo a lo mejor de alto un país la semana pasada. No puedo solicitarle al usuario final que ingrese ID en el sentido de ser una clave primaria, ¿sí? Sí la podemos programar nosotros, obviamente, y después hacerla invisible. Entonces, cuando vamos a ejecutarlo, digamos, al programa, antes de pasárselo al usuario final, lo ocultamos. El dato está presente y está disponible, solamente que no interactúa con el usuario final. Cuando nos haga falta hacer algún tipo de mantenimiento, lo hacemos visible, y ahí vemos si se está generando bien, incluso podemos hacer nosotros el alta, pero el usuario final no tiene idea. Este era un error común en mi época, cuando nosotros mismos estudiábamos. Después, bueno, nos dimos cuenta que no tiene sentido pedirle al usuario final un ID. Eso es un comportamiento totalmente transparente para el usuario final. Sí, lo que vamos a hacer nosotros después es, por ejemplo, encriptar estos ID. Sí es importante también que cuando uno tenga que revelar, digamos, a la interfaz de usuario esta información que es ultra sensible, nunca vaya en forma de lo que nosotros llamamos texto plano o texto claro, se dice en ese caso. Un texto claro es un texto que no está encriptado. Siempre vamos a trabajar con las contraseñas y con las claves primarias encriptadas. Y encima en lo que se llaman algoritmos no reversibles. Es decir, que nadie puede, a partir de una cadena encriptada, saber qué cosa le dio origen a esa cadena. Bueno, eso ya no lo vimos en la clase anterior con los compañeros, así que bueno, no vamos a adelantar. Vamos a hacer las últimas operaciones. Vamos a ver qué pasa cuando no se pone un where en un update. Vamos a suponer que primero hagamos una inserción incorrecta. Vamos a poner acá insert into tbl países values y ponemos acá null. No sé qué hay por Centroamérica. Bueno, qué sé yo, Antigua y Barbuda es de América. Cuba, profe. También, pero no había algo acá en América que se llama así, Antigua y Barbuda, es con las dos con B larga, ¿no? Pero bueno, es como para darle un toquecito de... Creo que... no Sí, recuerdo. en Centroamérica. ¿Está en Centroamérica? Bueno, es como a modo de, que uno decía, como mi suegra, Antigua y Barbuda. Vamos a suponer que queremos hacer la modificación sobre este registro, pero no incluimos la cláusula where. Ya, bueno, muchos saben, ya han leído qué es lo que va a suceder. ¿Qué vamos a poner acá? Update. ¿Qué? El nombre de la tabla, tbl países. Acá vamos a poner set. ¿Qué queremos cambiar?
país y establecerlo en, por ejemplo, Antigua y Barbuda. Y ahora no ponemos el where. ¿Qué es lo que ocurre? Como no se indica con el where qué filas tienen que ser buscadas e identificadas para alterarse y cuáles no, ¿qué es lo que dice acá? No hay advertencias, las 10 coincidían y cambia todo. Cuando vamos a hacer el select, fijémonos, aparecen todos los registros alterados, ¿sí? Imaginen, bueno, no importa, después vamos a hacer otras situaciones. Por eso es muy importante la cláusula where, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente, vamos a hacer un delete, vamos a suponer que acá ponemos delete from tbl países y no ponemos la cláusula where. ¿Qué ocurre? Un delete ¿Borra todo? from, exacto. Y ahora, bueno, vamos a tener un set o un conjunto vacío. Si acá hacemos, bueno, justamente select asterisco from tbl países, no hay nada. Si queremos volver a insertar, por ejemplo, acá un país, y hacer esto, bueno, tenemos un único país, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere no destruir la propia tabla, o sea, que la estructura de datos se mantenga, pero quiere vaciar el contenido, eliminar todo el contenido de la tabla, se pone delete from y el nombre de la tabla. Esto lo que va a hacer es eliminar todos los registros de la tabla, pero la estructura de datos en sí misma se mantiene. De hecho, si acá nosotros ponemos show tables, ¿qué es lo que vamos a ver? Existe la tabla países. Si nosotros queremos destruir la propia y mismísima tabla, ¿cómo se puede destruir? Lo que habíamos creado con create se destruye ¿con qué? ¿Se acuerdan? Todo lo que se crea con create se destruye con drop. Entonces podemos hacer drop table, o sea, eliminar la tabla como estructura de datos contenedora, que en este caso existe, pero no contiene registros. Bueno, acá en este caso borramos el contenido, entonces la estructura existía, pero sin datos, y acá lo que vamos a hacer es borrarla a la propia tabla. Y si ahora ponemos show tables, para decir conjunto vacío, no hay tablas en esta base de datos. Entonces acá ponemos exit y exit. Bueno, y acá, si nosotros hacemos clic o ponemos F5, vamos acá a db prueba, y bueno, ya no va a aparecer nada. No tenemos ninguna tabla creada, ¿sí? Bueno, chicos, hemos visto bastante. Hoy, digamos, lo dejaríamos hasta acá. Es importante que hagan un repaso creando una tabla de colores, una tabla de provincias, es decir, al estilo de una lista de valores simple, una ID y después una descripción, ¿sí?